Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Norberto Cicero Villalba, soy el vicepresidente de la Asociación Buscadores de Plenitud. Tienen estos papelitos también, estos flyers con todos para que cotillejen la página web. ¿Sí? Los que nos conocen saben que la página web tiene contenido de psicología, de coaching, de espiritualidad. Siempre trabajamos con la persona holística, con el concepto de persona holística, por lo cual tenemos contemplado siempre trabajos que tengan que ver con la corporalidad, mente, emoción y obviamente el aspecto espiritual o la búsqueda del sentido desde el ser. Entonces hoy tenemos aquí el miedo y la vergüenza de hablar en público. Vamos a definir qué les parece que es la vergüenza. La vergüenza, la timidez. Sí, el miedo es una emoción, pero la vergüenza y la timidez, ¿qué idea tienen de ello? Y es una emoción, es un sentimiento. ¿Qué opinan? Qué interesante, ¿no? Han estado de acuerdo dos con respecto a la inseguridad, ¿no? Como algo que está ahí de base. Por otro lado, también Ramón nos dijo que era un sentimiento, sí, que era una emoción. En realidad, yo voy a hacer una pequeña corrección allí. No es dentro de las emociones básicas que se encuentra la vergüenza. En realidad, es lo que se llamaría un sentimiento que se construye. La vergüenza o la timidez, ¿sí? Es un sentimiento porque ya no es solamente un aspecto emocional, ¿sí? La emoción está de base, pero a esa emoción de base se le ha colocado encima pensamientos, lo que se llama creencias. Se ha juntado a través de las experiencias que hemos tenido un concepto. Bueno, yo veo esta situación y me creo una idea. Pues a esa emoción que viví inicialmente, le he depositado esta idea y he construido lo que se llama un sentimiento, ¿sí? Técnicamente hablando. A ver, que se siente de la misma forma, se siente todo como lo experimentamos, es tal cual. Pero la diferencia es que hay pensamientos incluidos mezclados con una emoción. En el caso de la vergüenza o la timidez, la emoción base es el miedo. ¿Sí? Luego, claro, cada uno de nosotros hemos construido la timidez o la vergüenza agregando ideas que hemos creado a través de experiencias que hemos tenido. ¿Sí? Por ejemplo, la vergüenza es, yo siento miedo, pero a la vez me digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que van a pensar de mí? Eso es un pensamiento, no es una emoción. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? En un determinado momento tuvimos miedo, pero hablamos y tuvo un determinado efecto y eso nos hizo sacar una creencia que se terminó convirtiendo en limitante, ¿no? A ver, si digo esto, la próxima vez por ahí, ¿qué van a pensar de mí? ¿Sí? Entonces, esto acrecienta el miedo y termina construyendo lo que se llama este sentimiento. Pues, ¿qué es la timidez? La timidez es una sensación de inseguridad que aparece en contextos sociales, ¿sí? Y provoca que las personas se retraigan en sus relaciones con los demás. Entonces, la timidez, como la vergüenza, es considerado parte de lo que se llama fobias sociales. Esto no nos sucede cuando estamos a solas o cuando estamos en relaciones, ¿sí? en un contacto con personas en el cual sentimos un núcleo un vínculo de confianza. Se da en esas situaciones como nuevas y obviamente fuera de un núcleo en relaciones sociales que está fuera de un núcleo de confianza. ¿Sí? O sea, no son nuestros padres, no es nuestra pareja, no son nuestros hijos, ¿sí? O sea, son núcleos, son personas que no están en nuestra familia primaria o secundaria, la que hemos formado, ni son nuestros amigos más íntimos. Siempre es en otros ámbitos. Entonces está considerado, como les acabo de decir, como parte de la fobia social. ¿Sí? Lamentablemente, por ahí hace 50 años, ¿sí? Eso, la vergüenza eran actitudes que pasaban, quizás tal vez no eran tan tóxicas para vivir. Hoy, cuando todos estamos, la humanidad está expuesta totalmente, ¿no? Las redes sociales, se ha incentivado muchísimo la comunicación a partir de mediados de los 80, principios de los 90, lo necesario, el marketing, etcétera, etcétera. Hoy la timidez o la vergüenza pues juega en nuestra contra muchísimo.
O sea que hace 50 años, cuando no existían las redes sociales, por ejemplo, de repente, bueno, no importa si eras tímido, está bien, estabas en tu zona de confort, estabas con tus contactos y demás, pero hoy nos han enviado a que salgamos al mundo, a que interactuemos con el mundo, cada vez hemos tenido más actividades, grupos de esto, grupos del otro, grupos de aquello, entonces es necesario más las relaciones interpersonales, ¿sí? Como la comunicación, por eso puse el ejemplo del marketing, ¿sí? Hay que exponerse todo el tiempo. Entonces, bueno, son efectos de la cultura. ¿Qué es la vergüenza y cuándo aparece? La vergüenza es un sentimiento de indignidad propia por una humillación recibida o por un fallo cometido. Los seres humanos no nacemos con vergüenza, no nacemos con timidez, nacemos con las emociones básicas. ¿Sí? Luego hemos tenido experiencias y algo ha sucedido y que a través de ese hecho hemos creado una concepción de la vida y luego, obviamente, esto ha creado un hábito de respuesta y terminó haciéndose un hábito repetitivo, ¿no? Una programación. Cuando era bebé Elena, cuando era bebé Ana, Igul, Ramón, Norberto, no éramos vergonzosos, no éramos tímidos, ¿sí? No es constitucional nuestro. Obviamente, según el espacio en que hemos nacido y las circunstancias que hemos vivido, esto se ha ido construyendo. Ha aparecido en un determinado momento una experiencia y nosotros hemos creado un pensamiento que hemos asociado a esta emoción, como les dije al inicio, ¿no? El miedo hemos asociado qué van a pensar o el preconcepto, se van a mofar de mí, y a partir de eso hemos creado estos hábitos de conducta, ¿no? La vergüenza, por ejemplo, el gran componente que tiene es de autocrítica y negativa. Yo siento vergüenza porque creo, ¿sí? Está la creencia limitante de que se van a mofar de mí o me van a humillar si yo expreso esto que siento, si yo expreso esto que pienso, si yo hago esto que quiero. Siempre hay, antes de este sentimiento, es lo que nos para, ¿no? Y no lo hacemos, está este pensamiento que puede ser consciente o inconsciente de autocrítica negativa. Es una forma de vivir que lo que está afuera sea más importante que yo. Entonces es más importante qué es lo que pienso, qué es lo que pasa en el afuera, que mi necesidad de expresar lo que siento, lo que pienso o de hacer lo que quiero. Este hábito lo que crea es una inseguridad constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mina nuestra autoestima. Los seres humanos necesitamos expresar quiénes somos o qué somos, ¿sí? Para llenar nuestro tanque emocional. Vivimos tan pautados en nuestras relaciones que, bueno, algunas de esas pautas nos terminan creando timidez o vergüenza. Pero, por ejemplo, la timidez es un miedo también al rechazo. A ver, ¿qué es lo que va a pensar el otro? ¿Qué juicio? Y siempre va a ser un juicio negativo si digo te quiero, o digo te necesito, si expreso lo que estoy pensando, mi idea política o mi idea de lo que sea, ¿no? De lo que está. Yo tengo en terapia personas que tienen problemas para decir su punto de vista en, no sé, en una conversación espontánea que surge en un grupo que ella conoce, encima que ella conoce, ¿no? No son amigos súper íntimos, pero son un grupo de referencia que cada tanto se junta. Pues tiene dificultades para expresar esto. ¿Sí? Para expresar es que, bueno, ¿has visto lo que pasó con Belén Esteban? Bla, bla, sí, porque yo creo que Belén Esteban, bla, 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 bla. Y esta persona se queda callada, a pesar de que tiene un pensamiento sobre el tema. Uno dirá, qué tontería, ¿no? Pero no importa cuál es el motivo que dispare nuestra timidez. Lo que importa es que estamos en ese mecanismo porque tenemos miedo, y tenemos miedo a este rechazo si expresamos lo que pensamos, lo que sentimos, o hacemos lo que queremos, o también tenemos estas autocríticas que obviamente también se expresan en otras áreas de nuestra vida. No creamos que solamente a través de estos hábitos se expresan estas autocríticas. Obviamente esto hay todo un trasfondo de personalidad, seguramente en el fondo habrá un alto grado de exigencia, de autoexigencia, ¿no? Listones a los que uno, aunque sea a nivel ideal, cree que tiene que llegar y que nunca es suficiente, por ejemplo, ¿no? Este tipo de sensaciones.
Obviamente la timidez y la vergüenza son emociones que pueden ser destructivas y literalmente son limitantes. O sea, relaciones sociales por ahí muy importantes en nuestra vida, que puede ser pareja o conexión con hijos, ¿sí?, se destruyen por no expresar lo que pensamos o lo que sentimos o hacer a lo que creemos que es necesario. O sea, literalmente. ¿Sí? Los seres humanos, si estamos solitos no hay ningún problema. Para eso podemos elegir ser ermitaños o ermitaños y ya está. Pero cuando estamos asociados y encima estamos asociados con otra persona, el vínculo tiene contenidos emocionales, pues es necesaria esta comunicación, más no sea en el lenguaje no verbal, o sea, haciendo cosas, si es en el lenguaje verbal, expresando lo que pienso, lo que siento, porque hay algo que a mí me gusta decir mucho, somos versiones originales y no venimos subtitulados. Entonces, yo puedo querer muchísimo a Elena, que es la que más conozco hace mucho tiempo, pero yo no sé lo que le pasa si ella no abre la boca y lo expresa. Así de simple. Y en una relación, ¿sí?, que porque la conozco hace muchos años, yo debería de saber lo que le pasa, es totalmente tóxico. ¿Sí? Si ella deposita esa responsabilidad en mí. ¿Me estoy explicando? ¿Esto le suena? ¿Esto pasa en Camoctú o aquí en Madrid también alguien ha tenido una experiencia similar? ¿Y te parece que eso potencia la relación, facilita el trato, hace avanzar esta unión, este equipo que es la relación humana? Muchos mecanismos tenemos muy instaurados porque hemos aprendido a desarrollarnos con ellos. Cuando uno toma conciencia de que ha efectuado un desarrollo de un hábito, que esto no solamente le ha hecho perder tiempo emocional, de vivencia, sino que ha afectado a su alrededor, hay un pelín de culpa, ¿no? Es cuando te cae la ficha. La cuestión es que yo le dije, mira, no hay nada que reprocharse porque estos son mecanismos de defensa. Uno los ha desarrollado porque ha sentido que algo es tóxico y que se tiene que defender. Entonces, no podemos seguir hacernos más daños con el autorreproche, pero sí hay que desarrollar la responsabilidad. No quedarse en esto, bueno, como si esto estuviera instaurado en nosotros. No nacimos con esto. Es algo que se ha creado. Entonces, si es algo que se ha creado, que son mecanismos, que son hábitos, pues se puede crear otra cosa. Y esta es la concepción más importante. ¿Sí? Tomar conciencia de que algo sí podemos hacer. Si no, el hábito, más allá, el hábito nos está manejando a nosotros, nos está controlando a nosotros. Nosotros no somos los que controlamos el hábito. Entonces te preguntaba, Ana, con respecto a esto de la pareja, ¿sí? Porque bueno, sí, no hay hábitos de comunicarse de forma sincera, pero en algún momento, si esto es tóxico, hay que cortarlo, alguien lo tiene que cortar. Más que nada porque es vivir fuera de la realidad, ¿no? Elena no está subtitulada. Si ella no me cuenta, yo no soy adivino. Y si yo no pregunto, no muestro interés por saber cuáles son los cambios, cuál es la diferencia entre Elena de ayer y la Elena de hoy. ¿Sí? Ahí también tenemos un gran preconcepto, que es una creencia limitante, que preguntar es meterse en la vida del otro, a pesar de que después lo hacemos de costado, ¿no? Porque el cotilleo es el deporte nacional. ¿Sí? Pero preguntar significa simplemente decir al otro, me interesa saber cómo estás. Hay que ver también hacia dónde apuntamos nuestras preguntas, ¿no? Si nuestra intención realmente es solamente conocer datos, o qué emoción o qué pensamiento. Yo generalmente nunca pregunto sobre datos, cómo ha sido tal cosa, sino qué has sentido y qué has pensado en ese momento. Porque eso nos está hablando del ser y eso es lo que crea un vínculo más, un vínculo que llena nuestro tanque emocional. ¿Sí? Entonces, cuidado, o sea, hablamos mucho, pero tenemos pocas por ahí, o sea, tenemos malos hábitos en realidad con respecto a lo que es la comunicación. Y esta creencia, el otro tiene que saber lo que me pasa, y creer que eso sería amor, ¿no? Que es parte del amor, que el otro, pues es muy tóxico dentro de una relación, porque primero y principal nos vamos a frustrar. Si nosotros decimos que nos pasa, el otro no se puede ser que el otro sea intuitivo, la otra persona, pero ¿y qué pasa si no? Si no está de humor ese día para desarrollar la intuición, o sea, nos vamos a frustrar.
Así que cuidado esto, ¿no? Tanto en la timidez como en la vergüenza, estas creencias de autocrítica que surgen siempre tienen pensamientos catastróficos en el medio, ¿no? Siempre van a pensar, creo que el otro va a pensar mal, creo que el otro me va a rechazar, creo que el otro no me va a entender, creo que, no sé, me van a despedir o me va a dejar de querer. ¿Sí? Siempre son cosas como catastróficas, que esto lo que hace es aumentar que seamos cada vez más tímidos, cada vez más vergonzosos, cada vez más metidos para adentro. ¿Sí? Vuelvo a decir, esto es un hábito nada más. Esto se corrige muy fácilmente. No digo la timidez general, pero bueno, hoy estamos asociando esto con el hablar en público, ¿no? Hay talleres especializados de oratoria, donde uno es una cuestión de práctica nada más, no lo ha sabido hacer o no en su momento le ha quedado esa sensación de frustración, pues lugares cuidados donde puede practicar una y otra vez. ¿Sí? Y si ahora tuviéramos el suficientemente tiempo, estoy seguro que por ahí, si hacemos una técnica y creamos el clima, pues nos estaríamos contando los unos a los otros cosas que nos encantaría que supiera gente mucho más afín a nosotros, pero que con ellos no nos animamos a hacer. O sea, ¿esto qué significa? Que la capacidad la tenemos, que si no lo hacemos con la persona indicada, que sería el lugar donde se llenara nuestro tanque emocional, es porque hay otras circunstancias que están limitando esto. Pero no es una cuestión de falta de capacidad, de expresar lo que sentimos, lo que pensamos o de hacer lo que queremos. ¿Sí? Son estas creencias limitantes asociadas al miedo al rechazo, asociados a pensamientos catastróficos que nos mantienen en un hábito de vergüenza, de timidez. Dentro de lo que es las habilidades sociales y la asertividad hay tres tipos de conductas, ¿sí? Está la conducta inhibida, la conducta agresiva y la conducta asertiva. Pues yo lo que he traído hoy es la conducta inhibida. ¿Por qué? Porque la conducta inhibida es propiamente la que se desarrolla con mecanismos de vergüenza o de timidez, ¿sí? Entonces fíjense lo que dice, o sea, es una cosa, como les dije, esto no es solamente en un aspecto, esto involucra a todo el ser. Entonces tenemos una personalidad que se desarrolla en la sumisión, en la pasividad, en el retraimiento, en tendencia a adaptarse excesivamente a reglas externas, a cumplir todo lo que me dicen. ¿Sí? Esto es, o a deseos de los demás, sin tener bastante en cuenta sus intereses, sus sentimientos, sus derechos, sus opiniones y sus deseos. O sea, esto es lo que está detrás de nuestro hábito nuestra forma de trabajar, de expresarnos de forma tímida o de forma vergonzosa, ¿no? Es esto lo que tenemos ahí detrás, ¿sí? Y quédense con esto en la cabeza. El estilo inhibido dice, yo no tengo derechos, tú sí, lo dije antes, ¿no? O sea, lo que piense, lo que siente, lo que pueda pasar alrededor es más importante que mi propia necesidad. Lo que piense el otro es más importante de lo que yo pienso, lo que siente el otro es más importante de lo que yo siento, lo que hace el otro es más importante de lo que yo hago. ¿Sí? Aquí hay más de un bloqueo, más de una creencia limitante, ¿sí? Cuando aparece este tipo de conducta, ¿no? Obviamente esto tiene beneficios, ¿sí? O sea, las personas que son esclavas del deseo de agradar a los demás, pues claro que tiene un beneficio. Nadie los rechaza, ¿sí? Todo el mundo le parece apetecible estar. ¿Sí? Si encuentran una pareja que tenga pantalones o las faldas bien puestas, pues durante un tiempo puede llegar hasta funcionar. Luego terminará siendo todo tóxico. Tiene sus beneficios, pero termina siendo tóxico. ¿Sí? La locura es querer resolver algo utilizando siempre las mismas herramientas. Si no ha funcionado una vez, pues yo intento con lo mismo. Otra vez, como si de repente yo me hubiera ido al parque a dar una vuelta y ahora la circunstancia hubiera cambiado. A ver, si aprieto un botón y tengo este resultado, pues dentro de 2 horas voy a apretar el botón y voy a tener el mismo resultado. Entonces, realmente evolucionar, cambiar, es hacer las cosas de forma diferente.
¿Sí? Hay herramientas que tenemos y hemos desarrollado y herramientas que no, porque hay tanta cantidad de herramientas conforme a cada una de las circunstancias que un ser humano puede vivir en el mundo, que no podemos decir que tenemos el garaje lleno de herramientas de todo lo que pueda llegar a pasar. ¿Sí? Si no, lo vemos a ver, marzo 2020. Hay gente que encontró que tenía herramientas en su garaje para acoger esta situación de aislamiento, esta situación de miedo, esta situación de el COVID, ¿no? El COVID-19, y hay gente que se derrumbó, ¿o no? ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Sí? Hay gente que al darse cuenta que no tenía herramientas salió a buscarlas, ¿sí? Y hay gente que quedó paralizada por el miedo. Porque adquirir nuevas herramientas no supone un esfuerzo. Asumir, por ejemplo, que alguien nos pueda rechazar no es tan fácil, pero es muy real. Sí, bueno, yo por suerte he elegido una profesión en la cual he tenido que paliar con todo esto, ¿no? O sea, hay gente que le va a gustar lo que digo y hay gente que no le va a gustar. ¿Sí? Así de simple, y eso está muy bien. Está súper fantástico y súper chachi, porque eso habla de nuestras grandes diferencias, a pesar de que tenemos muchas cosas en común. Bueno, los temores y miedos que hay con respecto a hablar en público y en general es a exponerse, a descubrirse ante el otro, que el otro sepa, a pesar de que lo deseamos todo el tiempo, tenemos un gran miedo a que el otro sepa realmente quiénes somos. Porque esto es una conexión muy profunda con nuestra, lo que llamamos vulnerabilidad. Algo que está muy devaluado a nivel social, pero en realidad es el inicio de nuestra salud mental. ¿Sí? Saber realmente cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, todo lo chachi que somos y todo lo no chachi que somos. La seguridad en tal caso es abrazar justamente esas partes vulnerables, ¿sí? De nosotros mismos. A pesar de que miren qué incoherentes que somos los seres humanos, lo que estamos demandando al otro todo el tiempo. Al otro estamos demandando de que acoja nuestras emociones, de que diga las palabras correctas, que haga las cosas correctamente para que a mí me traiga sensación de seguridad, sensación de paz, de tranquilidad. ¿Sí? Esto es, pero bueno, a pesar de desear esto, tenemos este miedo a descubrirnos ante el otro dentro de los vínculos, ¿sí? Por el que va a pensar, o sea, todo lo que fundamenta la vergüenza y la timidez. Obviamente el miedo al abandono, ¿sí? O sea, si digo tal cosa no le va a gustar y puede ser que me deje, ¿no? Entonces, esto no es tan simple y esto es como una pequeña bola que después va creciendo, porque si yo vivo con este miedo y no te muestro lo que pienso, lo que siento, tengo que, o sea, es parte del proceso, termino creando una fantasía para venderte a ti, que es lo que llaman nuestros personajes sociales. ¿Sí? Entonces te invento a alguien para ti específicamente, porque creo que si yo muestro esta otra parte de mí, esta otra parte de mí, entonces me puedes dejar o me puedes atacar, ¿sí? O simplemente el hecho de exponerme me hace tener la sensación de que no tengo el control, ¿sí? Uno es chachi en realidad cuando confronta con la realidad, no cuando confronta, porque si no vivimos en nuestra matriz, ¿no? Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo, esto es lo que llama el ego. Entonces, termino creyendo de que bueno, soy súper chachi y bueno, las personas que son indicadas y que bueno, las que terminarán atravesando mis barreras, ¿sí? Y esto será amor y vendrán a descubrir una gran cosa. La cuestión es que no tenemos en nuestro interior una nevera para mantener frescas las cosas, tenemos un montón de murallas alrededor, esto termina siendo un microclima que cuando entra un poco de aire lo que sale son, bueno, cosas rancias. ¿Sí? No somos tan chachis, porque como no estamos en interacción con los demás, no nos hemos aireado y no sabemos. También en estas relaciones tenemos el miedo a la pérdida de nuestra propia individualidad. ¿Sí? O sea, esto es muy ego, ¿eh? O sea, lamentablemente la guerra de los sexos, ¿sí? La cuestión del control, la cuestión de los dualismos, ¿no?
de una parte activa, una parte pasiva, alguien que toma decisiones y la otra persona lo acata. O sea, tenemos unas imágenes en todos los ámbitos de la relación muy tóxicas, ¿sí? Entonces, y una de estas es para dar la individualidad. Si yo le cuento al otro, si el otro sabe de mí, lo que pienso, lo que siento, sabe lo que hago, pues va a tener un control sobre mí. ¿Esto les ha pasado alguna vez, por lo menos de pensarlo, ver que alguien lo pensase? Sí, a mí me lo han dicho directamente. Si yo te cuento esto, yo te conozco, es que tú me conoces tanto que tienes poder sobre mí. Yo me mato de risa. No, porque lo más fabuloso es conocer al otro y que nos conozcan, y eso no es ningún tipo de poder. La información en otros ámbitos, en política puede llegar a ser que la información sea poder, pero en las relaciones humanas, esto es una fantasía, esto es una creencia, ¿no? Yo sé de ti entonces. ¿Sí? O sea, bueno, estamos medio loquillos. Y más después de este año y 9 meses de experiencias. Como el miedo escénico, ¿qué es lo que? ¿Cuándo surge? Justamente cuando estamos en estas situaciones. Entonces yo, por ejemplo, algo que encontré cuando dije, bueno, obviamente la primera vez que estuve delante, tuve que hablar, fue justamente en una jornada, en un simposio internacional que yo participaba de la comisión que gestionaba ese simposio y faltó un participante. Entonces el presidente de la asociación me dijo, Alberto, tienes que ir tú. Así que de la nada, y sin conocimiento, 23 años, sí, o sea, bueno, estaba cursando todavía la universidad, pues estuve adelante de las cámaras, estuve adelante de la gente en un evento internacional, teniendo que dirigir una mesa redonda, que era la inicial, ¿no? La cuestión es que yo dije, bueno, primero dije, o sea, yo en mí no confío, fue lo que tuve súper claro. O sea, yo no confío en mí. Entonces dije, bueno, si no confío en mí, me quedan 5 minutos para estar ahí arriba, ¿en quién tengo que confiar? Y dije, voy a confiar en la persona que me pone en ese lugar. Dije, en alguien hay que confiar. Entonces confío en que esta persona que me dijo a mí que lo haga, es que veía cosas por las cuales yo lo podía hacer. Bueno, obviamente confiar en mí me llevó un poco más de tiempo. Eso lo hice medianamente bien. De última, tampoco era para el autorreproche, porque si uno no se prepara para una cosa. Pero después, bueno, la vida me fue trayendo una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, siempre ocupando esa luz. Y yo dije, qué raro esto, que el universo, la vida, Dios, la fuente, ¿no? El nombre que le queramos poner, nos traiga esto. Digo, porque yo tengo un gran miedo a la exposición. O sea, todo esto que hemos hablado, o sea, ustedes me ven por ahí por primera vez ahora con 53 años, pero yo también tengo toda una historia y esto no saben cómo lo conozco. Esto de la timidez y la vergüenza, no saben cómo lo he conocido, ¿no? Entonces, o sea, lo que sí quedaba era ese miedo a la exposición. ¿Sí? Bueno, lo terminé descubriendo en un taller que yo dicté encima, esperando que se haga el grupo, hiciera la dinámica y dije, bueno, voy a hacerla yo. Y me puse a hacerla yo, la dinámica, y dije, ¿qué es lo que hay atrás de esto? A reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que...? Dije, aquí miedo a la exposición. Y vino muy chachi en ese contexto porque justamente los miedos están para ser vencidos. Y los miedos no son constitucionales nuestros. ¿Sí? No hemos nacido con estos condicionamientos. Entonces yo expresé a la persona y dije, bueno, miren, mientras ustedes estaban haciendo, yo también lo hice y esto es lo que ha salido. Y me dicen, pero ¿cómo puede ser que tenga miedo a la exposición y esté dirigiendo esto? Y digo, estoy dirigiendo esto porque a los miedos hay que modificarlos a través de la acción. O sea, porque podemos quedarnos en la situación de, pobrecito de mí que he creado esto y esto es limitante, y seguir ahí en una rueda de hámster, o cambiarlo. O sea, cambiar se puede hacer. ¿Cómo se hace? Con acciones concretas. ¿Sí? Un mis a las acciones que yo he elegido es esto, que no solamente a mí me ayude, sino que ayude al resto del mundo. Entonces matamos 2 pájaros en un tiro, mi vocación de servicio junto con mi cambio de hábitos negativos o de creencias limitantes. Así que, trastorno de ansiedad social, ¿no? Bueno, el miedo escénico es lo primero que aparece. Obviamente también en el medio, luego de esos 23 años hice técnicas de teatro, ¿sí? Me he aprendido más cosas, ¿sí? Para desarrollarme mejor, ¿no? Cursos de oratoria y demás. La cuestión es que esto es lo que siempre aparece, el miedo escénico.
¿sí? Puede ser para ver una charla, una conferencia, pero puede ser también para una reunión en un cumpleaños donde hay gente nueva y alguien me pregunte quién eres tú. Pues cuando llegue ese momento lo que aparece en nosotros es el miedo escénico. ¿Sí? Es un trastorno que puede llegar a ser muy paralizante, que de ansiedad social. Estamos en un ámbito, estamos rodeados de personas pues que no nos sentimos que sea un lugar seguro, porque es un reflejo de nuestra propia inseguridad, siempre, ¿no? Esto es, ¿qué es lo que va a predominar en este miedo escénico? Es, ¿qué piensa el otro? ¿Le va a gustar o no le va a gustar? O sea, Elena se ha convertido en un gigante y yo aquí sentado soy un pequeñito liliputiense. ¿Qué miedo a evaluación? ¿Sí? Obviamente, si yo tengo miedo a que alguien me evalúe porque tengo tengo una imagen de mí media perfeccionista más. Porque si uno no se evalúa y se conoce, sabe que hay aspectos que son súper chachi y sabe que hay aspectos que no son súper chachi, que a Elena le puede gustar o no gustar y que da igual, porque eso es parte de la vida. Y que más allá de la evaluación, lo importante es el afecto que los seres humanos, que es lo que nos une es el afecto, no lo que pensemos el uno del otro. ¿Sí? Yo hay gente que conozco en mi vida personal que, bueno, está totalmente loca, pero yo la quiero y eso es lo único importante. ¿Sí? A ver, a los 20 años esto no lo pensaba, ni porque tampoco lo había vivido y tampoco me lo había cuestionado, ¿no? Fui creciendo en esto, ¿no? En comprender que lo importante es que sí quiero estar con esa persona y sí quiero compartir ese momento, que después está chalado, bueno, sí, como todo. Así yo también tengo lo mío, ¿sí? Entonces, es el miedo a la evaluación y es incapacitante, o sea, llega al punto de ser paralizante. Comenzaremos con la sudoración de las manos, comenzaremos con la taquicardia, comenzaremos con la catarsis de pensamientos repetitivos, negativos, obviamente catastróficos, o si no, son tantos los pensamientos que tengo que yo lo percibo como me quedé en blanco. ¿Sí? O sea, esto no existe en la vida, el me quedo en blanco. ¿Sí? A veces las cosas pasan tan rápido que no las veo. Entonces, esta es la sensación. Yo creo que no estoy pensando nada y en realidad estoy pensando en millones de cosas. Pues ese es el miedo escénico que tengo cuando voy a tener que exponerme en alguna situación. ¿Cuáles son las causas de este miedo escénico, de esta fobia? Pues aquí verán educación sobreprotectora, ¿no? A ver, esto es muy simple. Puede ser positivo o negativo esa educación sobreprotectora, pero nos metieron en la cabeza que el mundo es malo, así de simple. O que el mundo va a estar en contra de nosotros. ¿Sí? Lo hemos chupado de algún lado, o porque lo hemos visto en mamá y papá, lo hemos visto en los hermanos mayores, porque lo hemos visto en una tía, o sea, no importa de dónde venga, la cuestión es que hemos incorporado en nosotros esto, el mundo es malo. ¿Sí? No sé si alguien vio El Jorobado de Notre Dame, soy antiguo, estoy hablando de una película de los 90. Pues hay una canción que para tener a Quasimodo dentro del campanario, el que lo tenía él estaba diciendo todo el tiempo, el mundo es cruel, el mundo es malo, ¿sí? El mundo no te va a aceptar porque eres un monstruo. ¿Sí? A ver, hay diferentes formas de que compremos esto en la vida, ¿no? No es que nos van a decir literalmente esto, o sea, sería demasiado tóxico ya. Lo que sí, yo en lo que ya veo mucho más en el trasfondo de nuestros miedos a la exposición, a hablar en público y demás, es la tendencia al perfeccionismo. Hay un alto grado de autoexigencia en las personas que tienen timidez o que tienen vergüenza, que desarrollan este hábito. Hay listones que no pueden cumplir porque son irreales, no son los listones propios, vuelvo a decir, estos listones son adquiridos, ¿no? Nunca va a ser suficiente, es una imagen de familia, de sociedad o lo que sea que hemos creado que nunca va a ser suficiente como para contentar. Miedo obviamente a la crítica, ¿sí? O sea, somos débiles en ese sentido, tenemos un yo débil, entonces cualquier cosa que nos puedan decir nos sentimos que nos desestructuramos. ¿Sí? No hay nada mejor que un buen trabajo tipo de psicología del shock, ¿no? De hacer un trabajo de ir a buscar la crítica. ¿Sí? Hay un
ejercicio que os recomiendo, que es muy simple y se utiliza muchísimo en psicología, en coaching, que es pedir a nuestros allegados que hagan un listado de 3 fortalezas y 3 áreas para mejorar. O sea, dime, Ana, 3 fortalezas y que me conoce de hace un tiempo, o sea, no importa el grado de profundidad, porque mucha gente, o sea, un compañero de trabajo puede vernos más que un amigo íntimo. No importa esto, ¿no? Pero a ver, dime 3 cosas que veas de mí, que son fortalezas para ti, y dime 3 cosas que vean de mí que son áreas para que yo pueda mejorar, dándole un ejemplo. Siempre pidan un ejemplo. Esto es un gran ejercicio para que desarrollemos nuestro, o sea, para que bajemos nuestro miedo a la crítica. O sea, a ver, ¿qué es lo que piensa el otro realmente? 3 áreas de fortaleza, 3 fortalezas y 3 áreas de mejora. Acostumbrarnos a crear un clima de confianza como para que me digan, Norberto, tú a veces eres un cabrón y esto lo tienes que mejorar. A veces eres borde, a veces eres soberbio, ¿sí? Porque cuando pasó esto, me dijiste esto o hiciste tal cosa. O sea, que se fundamente, ¿no? Obviamente. Y uno poder recibir esto y darse cuenta de que puede sobrevivir. ¿Sí? De que uno es mucho más que todo eso. O sea, porque justamente, bueno, por eso pedimos 3 y 3, ¿no? Porque también vienen las 3 cositas bonitas. Y que de repente, bueno, siempre estamos en proceso de crecer. Y cuando uno tiene una determinada edad, se da cuenta, porque esto ya nos lo han dicho varias veces, ¿no? Entonces, que el otro no está inventando. El primer paso del desarrollo personal, ¿sí? Y yo creo que de la salud mental, es dejar de mentirnos a nosotros mismos. Tenemos una imagen a veces de nosotros que no es la real, ¿no? A veces tiene ese perfeccionismo que le digo, ¿no? Que creamos un ideal más que nos apoyamos más un ideal de nosotros que una realidad de nosotros. Obviamente las experiencias negativas terminan formando todo esto, ¿sí? O sea, no es de combustión espontánea, que un día nos volvimos tímidos o vergonzosos o creamos este miedo de hablar en público. Sí, hemos tenido experiencias negativas, pero bueno, que esto se puede superar, ¿sí? A veces es falta de práctica. Yo personalmente cuando identifiqué esto me fui por ese lado. Por eso les dije que, bueno, además de que alguien me metió ahí de un día para el otro, bueno, un día para el otro no, de 10 minutos me metieron a la primera conferencia, pues después esto de la falta de práctica es cuestión de hacer talleres, que hay 20 millones de talleres, ¿no? Para vencer, talleres de comunicación, talleres de oratoria, talleres de hablar en público, que, bueno, se aprende a hablar en público, hay técnicas para ejecutar y aprender a hablar, ¿sí? Y vencer la timidez. Hay técnicas de respiración, ¿sí? Que se puede trabajar ante estas situaciones de timidez, de vergüenza, que nos relaja, ¿sí? Que nos ayuda a conectarnos más con nosotros mismos y con lo que deseamos, ¿sí? Una de esas técnicas, la liberación de la costilla, la diafragmática, ¿sí? Lo único importante es que es esta frase: si deseas vivir un pequeño milagro en tu vida, haz algo que te haga sentir poco cómodo. Si deseas vivir un gran milagro en tu vida, haz algo que te haga sentir muy poco cómodo. Los milagros ocurren en la vida en la medida que rompemos el confort en donde nos situamos y abrimos nuestras posibilidades y nos lanzamos a la incertidumbre. Es viable todos los cambios, es viable vencer la timidez, es viable vencer la vergüenza, es viable hablar en público, ¿sí? Pero hay que salir de una situación cómoda, hay que salir de nuestra zona de confort. Esto es lo que nosotros llamamos, bueno, es difícil, porque lo que estamos haciendo es una proyección, o sea, vemos cómo salgo yo de mi zona de confort. Y obviamente mi cabeza ya está preparada, si estoy en una zona de confort, ya está preparada para decirme es difícil, porque ya me he encerrado en esa cárcel. Entonces, la cuestión es, hazlo igual. ¿Sí? Que la cuestión no es estar cómodos en una situación, sino que esa situación nos ayuda a realizar un cambio que necesitamos. ¿Sí? Hay una pregunta clave que se hago siempre a mis clientes en terapia, es
Más allá de que te guste o no te guste algo, ¿qué es lo que estás necesitando en este momento? Porque hay veces que sí estamos alineados con nuestras necesidades y obviamente ya estamos rodando y termina, bueno, apeteciéndome los cambios que tengo que hacer. Pero a veces no tengo ganas de hacer cambios. La cuestión es hacerlo porque lo necesitamos. ¿No? Para construirnos diariamente tenemos que saber cuál es el hombre o la mujer que queremos ser. Si no sabemos quiénes queremos ser, terminaremos en lugares donde no somos lo que somos. Si no sabes lo que quieres, terminarás en lugares que no quieres. Y esto es lo mismo. Si no sabemos la persona que queremos ser, terminaremos siendo algo que no cuaja con nosotros. ¿Sí? Entonces los cambios dirigidos a la persona que queremos ser. ¿Sí? Hoy están aquí porque hay una vocecita que les dijo algo, ¿no? O sea, bueno, a ver si puedo llevarme algunas ideas con respecto a la timidez, la vergüenza, hablar en público. Esa vocecita en la que les está diciendo que ustedes son realmente de otra forma. ¿Sí? Que por ahí la modalidad que están practicando es solamente una modalidad, una forma de actuar, y toda forma de actuar se puede cambiar. ¿Sí? Así que no les va a ser cómodo ese cambio y eso es un índice de salud. Y para mí personalmente un milagro, todo cambio es un milagro. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Y siéntanse poco cómodos y serán felices. Luis G. nos dice, hoy es un nuevo día. Hoy es el día en que empiezas a crear una vida feliz y satisfactoria. Hoy es el día en que empiezas a liberarte de todas tus limitaciones.